medalla Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 significó para el pueblo de Cuba conquistar por primera vez en su larga historia de luchas la independencia y soberanía verdaderas, con un saldo lamentable de alrededor de 20.000 muertos en combate heroico y frontal contra las fuerzas de una dictadura militar entrenada, armada y asesorada por el gobierno de Estados Unidos. La victoria revolucionaria en Cuba constituyó para Estados Unidos una de las más humillantes derrotas políticas en su existencia como gran potencia imperialista, la cual va a generar una brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la revolución cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial que durante más de medio siglo impuso a Cuba. Todavía no había comenzado la revolución a instrumentar las primeras acciones, cuya estrategia está contenida en la Historia me absolverá, cuando Estados Unidos desató una verdadera campaña propagandística para denunciar los juicios a los criminales de guerra que habían cometido crímenes jurídicamente documentados, comprobados y juzgados en conformidad con las leyes dictadas por la revolución. Se aplicó una fuerte rebaja de alquileres, lo cual después se convirtió en una nueva reforma que transformó a los inquilinos en compradores del inmueble, indemnizando a los propietarios que tenían pocas viviendas. El 17 de mayo de 1959 se promulgó la primera ley de reforma agraria, la cual redistribuyó más de 4 millones de hectáreas de tierra, beneficiando a más de 200.000 familias campesinas. Acabó con el desempleo rural y elevó los salarios de los trabajadores del campo. Existían latifundios de 200.000 hectáreas de propiedad extranjera. Algunas empresas norteamericanas poseían grandes centrales azucareras e inmensas extensiones de tierra. Las operaciones encubiertas organizadas desde Washington contra Cuba comenzaron algunas semanas después de la firma de la Ley de Reforma Agraria. Se inicia por aquellos días la campaña de vuelos sobre territorio cubano de pequeños aviones procedentes de territorio norteamericano que bombardeaban con materiales incendiarios las plantaciones de caña y realizan misiones tales como la infiltración de agentes, armas y pertrechos para realizar acciones terroristas y actos de sabotaje. El influyente diario norteamericano New York Times, en su edición del día 10 de enero de 1960, denuncia que el gobierno norteamericano ha creado una base aérea y terrestre, la base Trax, ubicada en Retalhuleu, Guatemala, donde entrenan grupos de exiliados cubanos para derrocar a Fidel Castro. El 4 de marzo de 1960, en un muelle de La Habana, hicieron estallar un buque francés, el vapor La Coubre. El buque había cargado en Europa un importante lote de armamento y parque comprado a la industria nacional belga por el gobierno revolucionario, que estaba ya preocupado por las crecientes acciones agresivas de Estados Unidos. El cargamento fue saboteado por agentes de la CIA en el puerto de embarque, y los artefactos colocados hicieron explosión ese día mientras se realizaban las operaciones de descarga. Todas las acciones hostiles y agresivas ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, desde el mismo momento del triunfo de la revolución hasta el presente, han causado enormes pérdidas materiales y humanas al pueblo cubano, así como incalculable sufrimiento a los ciudadanos de ese país, penurias ante la carencia de medicamentos, alimentos
y otros medios indispensables para la vida. El presidente Eisenhower aprobó el 17 de marzo de 1960 un programa de operaciones encubiertas contra Cuba y ordena a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que comience a organizar el entrenamiento de exiliados cubanos, principalmente en Guatemala y Nicaragua. La CIA llegó a crear más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias. En 1960, las refinerías de propiedad norteamericana se negaron a refinar el petróleo crudo soviético enviado a Cuba como pago parcial de la venta de azúcar. El gobierno revolucionario expropió las refinerías y anunció que determinaría sus propias políticas comerciales. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Estados Unidos ejerció represalias, revocando su acuerdo sobre la cuota de azúcar, y se niega a cumplir una compra de 700,000 toneladas de azúcar cubana. Cuba respondió nacionalizando propiedades de ciudadanos norteamericanos. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la vida. El 3 de enero de 1961, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. En un acto de masa celebrado en la Plaza de la Revolución el 28 de septiembre de 1960, el comandante Fidel Castro anuncia, tras la explosión de 4 bombas que causan numerosos heridos, la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR. Los CDR se convierten en una organización popular de masas para ayudar a mantener la vigilancia, así como para aplicar programas tales como las campañas de vacunación y la distribución equitativa de los escasos víveres y las medicinas. En 1961 se inició en Cuba una de las más grandiosas obras humanas y de justicia social, la campaña de alfabetización, a la cual se integraron más de 100,000 estudiantes que fueron a los sitios más recónditos de la isla para enseñar a sus pobladores a leer y escribir. Paralelo a esta noble acción, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, orientó a sus bandas a sembrar el terror para sabotear la campaña, ejecutando acciones criminales contra los adolescentes y jóvenes alfabetizadores que enseñaban a leer y a escribir. El 5 de enero de ese mismo año, es asesinado el maestro voluntario Conrado Benítez García. Operación Pluto, 15 de abril de 1961. Como parte de los preparativos para la invasión, 8 aviones B-26 bombardean los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Tal acción fue el preludio de la invasión mercenaria ocurrida más tarde. El presidente John Kennedy ha dado la orden, pero había sido el presidente Dwight Eisenhower quien había puesto en marcha el plan de invasión. 16 de abril de 1961. Ante una multitud concentrada por el entierro de los caídos como consecuencia de los bombardeos del día anterior,
el comandante Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución cubana y ordena la movilización general. En vista de la movilización ordenada. 17 de abril de 1961. Una expedición de aproximadamente 1.500 hombres, integrada por criminales de guerra, exoficiales del ejército de Batista, hijos de terratenientes, de familias ricas y mercenarios organizados, entrenados y armados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, divididos en 7 batallones de 200 hombres cada uno y repartidos en 5 barcos de transporte, llegaban a Playa Girón. Antes, al amanecer, lanzan un batallón de paracaidistas con la misión de apoderarse de las 2 carreteras que atraviesan la Ciénaga de Zapata para llegar a la cabeza de playa. A bordo de buques de guerra norteamericanos, entre ellos el portaaviones USS Essex, y a pocas millas de la costa, la Infantería de Marina de Estados Unidos estaba lista para desembarcar con apoyo naval y aéreo tan pronto lo solicitara el gobierno provisional, que sería trasladado vía aérea en cuanto contaran con una cabeza de playa en Girón. Los mercenarios contaban con una escuadrilla de bombarderos B-26 con insignias cubanas, tripulados por pilotos batistianos y norteamericanos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. En 60 horas consecutivas de combate, entre el amanecer del día 17 y las 6 de la tarde del 19 de abril, son derrotados después de una batalla encarnizada que costó la vida a más de 150 cubanos y centenares de heridos. Alrededor de 1.200 mercenarios fueron hechos prisioneros. La patria primero. Orgullosos de ser bolivarianos. Prohibido olvidar.